Buenas noches a todos y a todas. Estamos felices de darle la bienvenida a una nueva clase del ciclo MOOC de este año. Como siempre, queremos agradecer a Purina Pro Plan, el sponsor exclusivo del portal. Y les comento un poco algunos detalles que nos ayudarán a compartir un gran momento. Cuando lo deseen, podrán participar libremente en la clase a través del chat. Antes del envío del mensaje, recomendamos que seleccione la opción enviar a todos los panelistas y participantes, para que sus comentarios puedan ser vistos por todos los colegas. Ahora sí, pasamos de lleno a la clase y les cuento que tenemos con nosotros a un invitado especial. El médico veterinario y profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires, UBA Argentina, Jorge Waldholm, es docente de posgrado en distintas universidades argentinas, como la Universidad de Buenos Aires, Universidad Massa de Mendoza, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Católica de Salta, Universidad del Nordeste y la Universidad Nacional del Centro. Es también diplomado en la Sociedad Argentina de Ultrasonido en Medicina y Biología y se desempeña como jefe del Servicio de Radiología del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Además, es miembro de la International Veterinary Radiology Association. El doctor Waldholm también es director del posgrado universitario de radiología de BTWeb. Y es un gusto tenerlo con nosotros. Doctor, cuando quiera, puede comenzar. Bueno, buenas noches, gracias Facundo, buenas noches a todos, espero se encuentren todos bien. Vamos a arrancar sin dilaciones con el tema de hoy, ¿bien? El tema resulta, ¿cierto?, como caprichoso. Uno dice, ¿qué son las mineralizaciones del tejido blando? Bueno, todos sabemos que en radiología el aire es radiolúcido, la grasa le sigue en orden creciente de radiodensidad, ¿no es cierto? Después viene el agua, los tejidos blandos, después vienen las sales minerales como el calcio, ¿bien? Y ahí es donde nos detenemos, a ver qué pasa o cómo nos las arreglamos cuando queremos evaluar imágenes mineralizadas, imágenes cálcicas. Hay que tener presente que si bien desde el punto de vista radiológico uno no puede hacer grandes diferenciaciones, porque lo único que uno ve es densidad mineral, hay básicamente tres fenómenos, ¿no es cierto? Dos tipos de calcificación, la metastásica y la distrófica. En la metastásica está ocurriendo un exceso de calcio, que es lo que permite el depósito posterior de calcio sobre los tejidos blandos. La calcificación distrófica, que no tiene nada que ver con la calcemia, es simplemente un fenómeno local, un fenómeno inflamatorio crónico, prepara un terreno proclive a que las sales cálcicas se depositen allí. En ambos casos son calcificaciones o mineralizaciones, no las llamamos osificación. La única osificación es lo que se llama la osificación heterotópica. Vamos a ver algunos casos donde realmente sobre una matriz de colágeno se genera tejido óseo, es decir, hay proliferación osteoblástica y entonces hay producción de nuevo tejido óseo. Bien, cuando uno se las tiene que ver con imágenes cálcicas en el tejido blando, suele ser útil precisar el sitio donde esa imagen cálcica está ubicada. Este es un trabajo bastante viejo del año 96. Ahí figura el doctor Lam. El doctor Lam es un colega inglés que ha visitado nuestro país en un par de oportunidades, y con él conversábamos sobre la utilidad de algo tan simple como puede ser el intento de identificar si la imagen cálcica que estamos viendo está en la articulación o está rodeando, o sea, muy adyacente a la articulación, pero fuera de ella, o simplemente está superpuesta, ¿bien? O cerca de la articulación, pero no está ni en su interior ni en su periferia más inmediata. De ahí surge como una clasificación de tres posibilidades, ¿no es cierto? Que la imagen que vemos sea articular, que sea periarticular, o que sea yuxta articular. Sería algo así como decir yuxtapuesta, ¿eh?
superpuesta a la articulación. Repasemos un poco estas situaciones comenzando por las articulares. En las tres categorías, por una cuestión de tiempo, yo seleccioné las que me resultan más interesantes, las que resultan más frecuentes y también las que me resultaron confusas a mí en algún momento de mi carrera, en mis inicios. Supongo que hay colegas jóvenes también con dudas a este respecto, entonces hice un compendio de las imágenes, repito, más importantes y que más dudas puede generar. Aquí las tengo enumeradas, pero no nos detengamos simplemente a verlas porque ahora vamos directamente a hablar un poquito de cada una de ellas. ¿Qué podemos decir del tema de los centros de osificación? Bueno, los huesos largos crecen a través de una fisis primaria, como esta en proximal del húmero, o esta otra en distal del húmero, o esta otra en proximal del radio. Pero hay núcleos de osificación que no otorgan crecimiento a la totalidad del hueso en longitud, sino que dan crecimiento a una porción muy pequeña. Estos se llaman núcleos de osificación accesorios, ¿bien? Y uno que suele generar problemas es el del tubérculo supraglenoideo, ¿bien? Acá tenemos la articulación del hombro, el tubérculo mayor del húmero, la cabeza humeral, el tubérculo infraglenoideo y el tubérculo supraglenoideo, ¿ok? En algún momento de la vida, hasta los 4 y pico, 5 meses, el tubérculo supraglenoideo se encuentra separado del resto del cuello de la escápula y uno podría preguntarse qué cosa es esta, o si es una fractura, o si es un fragmento extraño, si es un sesamoides o qué. Fíjense que en este lugar y con esta morfología aplanada no puede ser otra cosa que este núcleo de osificación accesorio propio del tubérculo supraglenoideo. Algunos de estos núcleos de osificación son constantes, es decir, en todos los pacientes los vamos a encontrar. Otros, como el que vamos a ver ahora del tubérculo infraglenoideo, es inconstante. En algunos pacientes está, en otros no. De hecho, en este paciente a los 4 meses y medio está el núcleo de osificación del tubérculo supraglenoideo, pero no ocurre lo mismo con el infraglenoideo, ¿sí? Yo voy a cerrar el chat porque se me superpone a la imagen, pero cualquier pregunta que hacen, o abren el micrófono para preguntar, o lo ponen en el chat y Facundo me lo lee. Bien. Estos centros de osificación, decimos, son propios de razas grandes y gigantes. Los perros medianos y chicos no los tienen. Están, como vimos en el caso de recién, cerca del margen de un hueso, digamos, completando, ¿ven?, el margen articular. Esta es la cavidad glenoidea de la escápula, y aquí se continúa la superficie articular, ¿bien? Se los ve durante un periodo limitado porque pasado ese tiempo se fusionan con el resto de la epífisis del hueso. ¿Qué puede ocurrir? Y es aquí donde se nos complica, que yo en un perro de 4, 6 o 10 años vea algo que me parezca un núcleo de osificación accesorio en un perro ya adulto. Pues bien, pueden persistir sin funcionarse de por vida. Bien, son asintomáticos, pero generan a veces duda diagnóstica. El riesgo de estos núcleos no fusionados es que están sujetos a la avulsión, es decir, a la fractura por avulsión, por arrancamiento. Ya están sujetos a esto en condiciones normales, en un perro menor de 4 a 6 meses. Pero si no se fusionan y persisten a lo largo de la vida, siempre siguen estando sujetos a la avulsión. Bueno, no confundirlos con un fragmento fracturario, no confundirlos con un osteofito, que es una formación proliferativa que ahora vamos a describir. ¿Bien? Bueno, aquí muestro una lista, como la clase queda grabada, después la pueden repasar. Algunos son, por ejemplo, el supra y el infraglenoideo. El supra está siempre, el infra es inconstante. El anconio y el coronoides están siempre. De hecho, ya les debe sonar su nombre.
son los que conforman cuando falla su unión del fenómeno de la displasia de codo. En el trocánter mayor y menor encontramos, en la tubérculo tibial también, siempre, y yo diría que trazando una línea para acá, ¿sí? Ya pueden ser un poco menos frecuentes. Vamos a repasar algunos. Miren, ahí tenemos en un perro de pocas semanas de vida, uno se pregunta, ¿qué es esta mineralización tan pequeña? ¿Serán fracturas a pequeños fragmentos? No, es un perro que, miren, todavía no tiene ni siquiera el tubérculo mayor del húmero. ¿Bien? Un par de semanas de vida. Un mes y medio, 2 meses, ya tenemos formado el tubérculo supraglenoideo. Y este es un caso, repito, extraordinario porque no se lo ve con frecuencia. Tenemos el tubérculo infraglenoideo y este es el que más problemas trae porque es el más inconstante, entonces el que menos registro uno tiene en la cabeza. Fíjense, en el ángulo acetabular craneal, este ángulo acetabular es el caudal, este es el craneal, ven ahí una línea de clivaje, una línea radiolúcida que separa al ángulo de este pequeño fragmentito. Bueno, este es el núcleo de osificación accesorio. Un núcleo accesorio en el trocánter menor, un núcleo accesorio en el trocánter mayor, que sería todo este fragmento. ¿Bien? Miren un perro de 75 días en el olecranon, ¿bien? Uno dice, ¿y esto qué es? Este es un núcleo de osificación del epicóndilo medial del húmero, que es este que se proyecta aquí atrás, ¿bien? El olecranon tiene ahí un núcleo de osificación accesorio, en la medida que uno lo reconoce anatómicamente, evita la confusión y el falso diagnóstico. Bueno, tal vez el que más prensa tiene, el más conocido, es el tubérculo tibial, ¿no es cierto? Ahí está el núcleo de osificación del tubérculo tibial, después se va a ir fusionando desde proximal a distal a la epífisis proximal de la tibia. Hago una aclaración respecto a este tubérculo tibial. ¿Por qué? Porque en sí mismo tiene un núcleo de osificación accesorio, que es este y que es este de aquí. Pero atención, porque en algunos casos raros, pero frecuentes igual, este núcleo accesorio del tubérculo tibial tiene a su vez como si fuera un subnúcleo o un núcleo extra, que lo llamamos secundario, y que su desconocimiento lleva a diagnósticos erróneos como la posibilidad de una fractura, o inclusive, no sé si escucharon o leyeron sobre la enfermedad de Osgood-Latter, es una enfermedad del desarrollo, que es bastante discutible su existencia en nuestros pacientes perros y gatos. Es una enfermedad del hombre, durante un tiempo se consideró que el perro también la tenía, ya hace unos 10 años que hay trabajos que acreditan que no habría exactamente la enfermedad de Osgood-Latter del humano, toda vez que el humano sostiene todo su cuerpo sobre 2 miembros nada más, y sobre los cuales actúa la gravedad directamente porque somos bípedos y estamos erguidos, ¿bien? En el perro, las presiones y las tensiones mecánicas sobre el tubérculo tibial, al tratarse de un cuadrúpedo, son diferentes. Y no solo que es un cuadrúpedo, sino que normalmente entre el fémur y la tibia hay este ángulo, cosa que no ocurre en el humano cuando está erguido. ¿Bien? Entonces, bueno, trato de explicar por qué la enfermedad de Osgood-Latter se cree que no se presenta como tal en nuestros pacientes. Entonces, no confundir esto ni con Osgood-Latter, ni con fracturas, ni con ninguna cosa, porque es un núcleo de osificación secundario de este centro de osificación accesorio para el tubérculo tibial. Dicho esto, miremos en la cadera. Miren las alas del ilion, ¿sí? Ahí hay una, aquí está la otra, y uno se pregunta, ¿qué es esta mineralización separada del halo del ilion? Bueno, es un núcleo de osificación propio que tiene el ilion, uno de cada lado. Este es uno de los que con más frecuencia suelen no fusionarse, y en pacientes adultos uno lo ve y no comprende qué es. Miren, en este caso tenemos una luxación
pero aproveché esta para mostrar porque se ve muy bien la línea de clivaje y el fragmento mineralizado, que es el núcleo accesorio de la tuberosidad isquiática, tanto derecha como izquierda. ¿Está bien? Bueno, sigamos adelante. Como comenté, uno hay veces ve algo que le parece que es este núcleo, es este centro de dosificación accesorio, pero lo ve en un lugar que no es el habitual. Pues bien, cuando este lugar está modificado, es muy probable que haya sufrido una avulsión traumática. Miren, en este caso de la derecha, el tubérculo supraglenoideo, ven cómo se desplazó, quedó fuera de su lugar habitual, que sería acá pegado. Bien, ven que es un paciente adulto, ¿sí? Ya tiene cerrada la fisis proximal del húmero, es una avulsión del tubérculo supraglenoideo. En este caso, como veíamos recién, ahí está el núcleo accesorio de la tuberosidad isquiática en su ubicación y forma normal, y aquí tenemos una fractura por avulsión y una fragmentación en por lo menos 2 pedazos, si no es que hay un tercero aquí superpuesto. ¿Ok? Y el caso más típico de la avulsión de un centro de osificación accesorio es justamente la avulsión del tubérculo tibial. Bien, no diría bien raro, pero bien menospreciado, porque nadie mira cuando hace placas de abdomen, el hueso peniano tiene 2 núcleos accesorios, ¿sí? En algunos casos, el núcleo caudal, que es este que está acá, ahí lo vemos más grande, no se fusiona a los penis, al hueso peniano, y queda ahí. Ojo, porque está en una ubicación que bien podría confundirse con un cálculo. ¿Ven? Sin embargo, la uretra está discurriendo por aquí abajo. ¿Bien? Y los cálculos suelen tener una forma más circular o elíptica. ¿Bien? No tan rectangular como esta. En otros casos, fíjense miren que es tomada en una placa circunstancial donde se tomó otra estructura, pero ahí está el hueso peñano con su núcleo de osificación proximal, o craneal, perdón. Ahora me doy cuenta, esto se hizo para ver esta rodilla, que tiene lesiones importantes que no nos ocupan la clase de hoy. Pero fíjense cómo ahí se ve el núcleo de osificación accesorio craneal. Y en algunos pacientes vamos a tener esta situación. Vamos a tener tanto el proximal, ahí pequeño, chiquitito, como el caudal. Dale con proximal, estoy con proximal y es craneal. Ahí está, el craneal y el caudal. Los 2 núcleos o centros accesorios no fusionados al hueso peniano y luz roja de recordar esto y no confundirlo con fracturas o con litiasis. Otra situación que genera mineralización de tejido blando es la osteocondrosis. Todos sabemos que en el estado de osteocondrosis mismo no hay forma de saber si ese flap, ese colgajo de cartílago desvitalizado, se soltó, se liberó en la articulación. Solo cuando esté suelto vamos a hablar del grado de osteocondritis disecante. Antes de eso, decimos que es osteocondrosis. Aún así, solo sabremos que se soltó ese colgajo cuando se mineraliza. ¿Bien? Va a existir el colgajo mineralizado con otros signos de la OCDE, como es el aplanamiento o el defecto de llenado que tiene el borde de ¿cómo es? De la superficie articular. Acá hay una pregunta, ¿los núcleos de osificación de los penis son más frecuentes en alguna raza y hasta qué edad normalmente se aprecian? No, no tengo entendido que sean propios de alguna raza y creo haberlos visto en razas medianas y grandes, no tengo memoria de verlo en razas chicas, ¿ok? Pero sí en razas grandes y gigantes. No es que no lo sepa yo, no hay publicaciones respecto hasta qué edad normalmente se ven. Tengo como la impresión que cuando el perro tiene esos núcleos accesorios, generalmente no se fusionan, ¿ok? Tampoco uno estudia tantos
perros chicos, ¿no es cierto?, donde pueda haber que esté sin fusionar. Pero fíjense que la mayoría de los que yo mostré, y de una colección que tengo también, son todos perros adultos en los que no se ha fusionado. ¿Bien? Bueno, contestada esta pregunta, miembro anterior, donde generalmente uno lo encuentra, es en proximal del húmero, perdón, en proximal del húmero. El cóndilo medial del húmero también puede tener OCD. Estos que tienen asterisco son porque están en la bibliografía, pero yo al menos en 40 años no los vi nunca. No quiero decir nada con esto, pero yo no los vi. Los menciono porque en algunos libros figuran, ¿sí? El radio distal. En el miembro posterior, bueno, ahí tenemos varios. Fíjense, cabeza femoral, yo no vi. Cóndilo femoral, rótula, no vi tampoco. En la tróclea del astrágalo no lo vi, en la lateral, sí, en la medial. En la columna, en craneal del sacro, que esto termina dando un síndrome de Caudequina, uno puede ver lesiones de osteocondritis y osteocondrosis, y aunque no es fácil de verlas radiológicamente, la osteocondrosis de las facetas articulares, es decir, de las superficies articulares de las vértebras cervicales, son el primer paso de lo que después va a ser una inestabilidad, una espondilolistesis o uno de los componentes del conocido síndrome de Wobbler, de inestabilidad cervical caudal. Dicho esto, miremos algunas imágenes. Fíjense, esta superficie tan plana de la cabeza femoral, es lo que llamamos un defecto de llenado, es propio de la osteocondrosis. Ahora, en este caso, además del defecto de llenado o de este aspecto irregular o sinuoso del último tercio de la cabeza humeral, se suma una mineralización de tejido blando, que no es más que el flap de cartílago desprendido dentro de la articulación y mineralizado. ¿Ok? Ahí estoy mostrando dentro de la articulación, ven otra mineralización. ¿Cómo llegó acá? Es este mismo flap que se soltó aquí, en vez de ir aquí, fue a parar intraarticularmente, este también está dentro de la articulación, pero aquí en contacto con ambas superficies articulares, funcionando como un cuerpo extraño mineralizado dentro de la articulación. La rodilla tiene también en el fémur, ven este cóndilo redondeado y superpuesto a otro plano. Bueno, es justamente una osteocondrosis, y si miramos la rodilla de frente vamos a ver un fragmento mineralizado, tenemos dudas, no entendemos qué es, y es justamente un fragmento de colgajo cartilaginoso mineralizado. Ojo que en la rodilla está este sesamoides, que es el popliteo, pero el sesamoides popliteo, cuando lo veamos, lo vamos a ver más proyectado sobre el aspecto lateral de la articulación. Cuando lo vemos ahí en el centro, generalmente es un flap de cartílago mineralizado. El tercero, diría yo en orden de frecuencia, primero el húmero, después el fémur, y en tercer lugar el tarso. Ahí tenemos en la tróclea del tarso un fragmento muy, muy grande. Ahí está el tarso en situación normal. Ven que las trócleas del astrágalo son parejas, ¿sí? Aquí aparece como un poco irregular en este borde y un fragmento mineralizado bien grande. Se da poco en el tarso, pero aquellas pocas veces que yo vi, siempre fueron fragmentos muy grandes, muy fáciles de identificar, como una mineralización muy grande, muy importante, que uno no conoce o no entiende qué es. Miren, este es de un espécimen quirúrgico, ¿bien? Ahí donde falta el flap de cartílago, que es esto que está aquí mineralizado. Las dos situaciones que yo nombré antes, el proceso anconio no unido y el coronoides no unido, no nos vamos a meter en eso, pero todos sabemos que son parte del componente de la displasia de codo. Tengan siempre presente el dato, el proceso anconio solo se ve en perros grandes y gigantes, a veces en algún mediano, nunca en un perro chico. Se fusiona
cerca de las 5 semanas. Aparece entre 6 y 8 semanas. O sea, nadie se asombre si en un perro de un mes y medio no ve el proceso ancoño, porque esta tabla nos muestra la edad de aparición. Esta otra tabla, en cambio, nos muestra la edad en que se une el proceso ancoño a la epífisis proximal del cúbito. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando uno ve esto en un perro adulto? Ven que ya tiene cerrada la fisis del húmero, cerrada la fisis del radio. Aquí además hay un salto importante. Fíjense cómo el radio viene acá y sigue aquí abajo. Esto es una displasia de codo por incongruencia articular. Pero se suma justamente el proceso ancoño no unido, y ahí está el fragmento. Generalmente es fácil de ver. Yo diría que de la displasia de codo es la forma más fácil de evaluar. ¿Cuándo nos podemos confundir? Cuando ese fragmento se desplaza, de alguna manera se abulsiona, y uno lo ve acá y no entiende bien qué cosa es esto. Bueno, es el proceso ancoño que debiera estar acá unido en una situación en que se ha abulsionado. Saúl Rojas pregunta, ¿esa vista de tarso es más oblicua a propósito para mejor visualización del flap? Déjame volver, Saúl, a la anterior para verla. No, te diría que no es que esté oblicua la articulación respecto al haz de rayos. Lo que tiene es que está el haz de rayos entrado más desde proximal. ¿Me explico? Si la estructura está aquí, en vez de tomarla así tan tangencialmente, está tomada con el rayo un poco más inclinado desde proximal para que se vea mejor. Pero no es una regla general, ¿sí? Generalmente cuando uno lo ve y tiene dudas, prueba de cambiar un poco el ángulo y repite la imagen, ¿ok? Pero no quiero que te quedes con la idea de que es una técnica que se use en particular para eso, ¿ok? Bueno, volvemos a donde estábamos, el proceso ancoño. Y el otro es el coronoides, ¿sí? Me adelanto por si aparece de vuelta la pregunta de la oblicuidad. Bueno, fíjense, este es un lado, este es un miembro derecho, ¿sí? Por eso en medial tenemos acá el proceso coronoides, ¿ok? ¿Ven que hay una línea de clivaje que no está unido? Bueno, se dice que a diferencia del ancoño que no se une, aquí lo que pasa es que se fragmenta. En estos casos sí, aquí está tomado prácticamente de frente, con muy poquita oblicuidad, y aquí realmente puse unos 40, 45 grados para ver el fragmento suelto ahí, pequeño, muy chiquito. ¿Ok? Otra situación de mineralizaciones articulares es cuando tenemos un paciente con clínica de una ruptura de cruzado, con un cajón positivo, con una prueba de compresión tibial también positiva, y lo que tenemos es una avulsión, no una ruptura, sino que en un paciente cachorro inmaduro, los ligamentos suelen tener más tensión o más fuerza que al área de donde el ligamento se origina o se inserta. Entonces, tanto en el origen femoral como en la inserción tibial, el ligamento se puede arrancar, es decir, se avulsiona. En el adulto puede haber una calcificación distrófica, ¿ok? ¿Se acuerdan que dijimos? Era aquella en el que se preparaba un ambiente inflamatorio que facilitaba la mineralización. Bueno, decía eso, puedo tener una mineralización intraarticular. Cuando es un cachorro pienso en una avulsión. Cuando es un adulto es extraordinariamente difícil que se avulsione el ligamento, pero si veo mineralización, lo que puede pasar es que el ligamento roto y no tratado, o aún tratado, ¿sí? Ahora si se trata con TPLO, todos sabemos que el ligamento en la TPLO no se toca. Bueno, ese borde, ese muñón del ligamento que se dejó ahí roto dentro de la articulación, puede tener una calcificación distrófica y verlo entre los cóndilos de la tibia, área intercondilar,
en la placa de frente o en la placa de perfil, en la porción craneal del espacio articular. Miren, ahí tenemos un par de casos. Tengo una rodilla con una prueba de cajón positivo, ahí tengo los gastronemios, ahí tengo el popliteo, tengo la fisis, tengo el tubérculo tibial, tengo la rótula y no entiendo qué es esta imagen mineral. Bueno, es una avulsión de la inserción del ligamento cruzado anterior. Si por el contrario la mineralización aparece aquí debajo, lo más probable es que esto se trate de una avulsión perdón, aquí quise, no sé qué dije, pero es el origen, ¿sí? Decimos que se origina en el fémur. Avulsión del origen, y cuando está acá en la tibia, ven que pareciera inclusive que ahí está el lecho fracturario, esta porción de menor densidad radiológica, podría ser tranquilamente la cama o el lecho de fractura de este fragmento avulsional. Bien, aquí lo tenemos, ¿sí? Fíjense que cuando es una estructura así única, ¿no es cierto? Y en un cachorro con fisis abierta, en la eminencia intercondilia de la tibia, ¿bien? O en la parte craneal, la parte caudal de la saco articular de la rodilla, es esta estría de grasa que se ve acá. Esta es la parte craneal de la articulación, ahí lo vemos en el perfil, acá lo vemos en la eminencia intercondilia, el fragmento. Fíjense que en un adulto con fisis cerradas, cuando veamos este tipo de mineralización, es más factible que no sea una avulsión, sino que sea una mineralización posterior, meses después de una ruptura de ligamento. Acá Luis está preguntando cómo los diferencio de una calcificación de menisco. Ahora vamos a ver, Luis, calcificación de meniscos. Por suerte, estadísticamente, el gato es muy raro que haga ruptura de ligamento cruzado y en cambio es muy común que tenga mineralización de meniscos. Y el perro, por el contrario, hace mucha ruptura de ligamento cruzado, tanto cachorro con avulsión o adulto con mineralización distrófica de esos cabos, pero el perro hace pocas mineralizaciones meniscales. Igualmente ahora vamos a ver de alguna manera, no tanto por su localización, sino por su forma y su tamaño, cuando se trata de una mineralización. Para ser honesto, este es un límite de poca especificidad en la radiología. Tengan en cuenta que de todas las patologías que vemos, tenemos que pensar que tienen una sensibilidad, es decir, en qué porcentaje en que yo estudio la articulación, la cavidad o lo que fuera, voy a detectar lesiones. Eso marca la sensibilidad del método. Pero después hay otro parámetro que es la especificidad. ¿En qué medida esa lesión me permite hacer un diagnóstico preciso o por el contrario, se abren varios diferenciales, como el caso que plantea Luis? ¿No es cierto? Que es que acá voy a tener que plantearme el diferencial que no sea una calcificación de meniscos, pero ahora en un rato volvemos a eso. Puse este caso a propósito porque tiene algunos años, pero éramos dos colegas en el servicio de radiología del hospital y estuvimos un rato largo y el clínico que lo mandaba volvía a hacer la prueba de cajón y decía que al perro no le dolía la rodilla y que estaba todo bien y no entendíamos qué era esto porque para nosotros era una avulsión rara en un perro adulto, pero nos parecía una avulsión. Pues bien, fíjense un detalle, ¿sí? Cuando corrimos la rodilla hacia atrás, es decir, las despegamos del borde de la pared abdominal, que es esta, ¿sí? La mineralización desapareció. Ya se habrán dado cuenta que la mineralización no era tal cosa, sino que era un pezón que superpuesto a la almohadilla grasa que tiene la patela aquí abajo, se veía tan marcadamente, fíjense que inclusive no se ve con densidad mineral, es densidad de tejido blando, que con el contraste graso se veía mucho mejor. Entonces, atención con esto, cuando uno por algún motivo no está penado por la ley sacar una rodilla de esta forma.
lo ideal es que no se superponga la línea del abdomen. Pero si por algún motivo X va a haber que hacerla de este modo, bueno, sepamos que un pezón se puede superponer y dar un artificio que nos parece una mineralización intraarticular. Las fracturas a pequeños fragmentos, sobre todo en la cadera, la articulación coxofemoral, suelen tener cierta frecuencia. Siempre acostumbramos, para estar seguros de que sea eso y no una mineralización de otro tipo, buscar el lecho de la fractura. Lo mismo que ocurría con el cruzado, acá se puede romper el anclaje del acetábulo. Miren, una fractura a pequeño fragmento en el quinto metacarpiano. Ahí está, el borde proximal y lateral se avulsionó, ¿sí? Pero hizo un pequeño fragmento. En realidad, como aquí no hay en un adulto ya una fisis de crecimiento, no sería por hilo correcto hablar de avulsión, que a mí se me escapó recién, sino que diríamos que es una fractura a pequeño fragmento. Tenemos acá lo mismo en el segundo tarsal, ahí tenemos el cuarto tarsiano, fácil de reconocer, entonces quinto, cuarto, tercero, el segundo metatarsiano con una fractura a pequeño fragmento. Miren qué pequeño fragmento puede haber ahí desprendido del borde del astrágalo, ¿bien? Y aquí cuando lo vemos en la placa de perfil, fíjense que en el frente genera dudas, en la placa de perfil ahí vemos un pequeño fragmento, muy pequeñito, muy sutil, y si uno mira con detalle, es muy sutil, pero uno podría imaginar que ahí hay un pequeñísimo lecho fracturario, como el mismo que hay acá, como el mismo que hay acá. Quizás el lecho fracturario acá es el más grande de todos estos que estoy mostrando. Fíjense el fragmento, llamamos pequeño fragmento a esto que quedó unido por el ligamento redondo al fondo del acetábulo, y ahí está la cama o el lecho fracturario en la cabeza femoral, lo mismo acá. ¿Por qué digo que es importante reconocer esto? En este caso generalmente no hay dudas porque el fragmento, diría que más que pequeño, es mediano. ¿Sí? Pero cuando el fragmento es muy pequeñito, uno cree que es simplemente una luxación y practica la reintroducción y ese fragmento generalmente va a quedar ahí, se va a desvitalizar y puede traer a mediano plazo complicaciones. El tema que se preguntaba antes, la calcificación meniscal, que es realmente una metaplasia ósea. Bien, ven que es mucho más frecuente en gatos que en perros. Sí, en el gato es un 40%, se ve más veces, un 40% más de veces en el gato que en el perro. De los meniscos, lo que generalmente se mineraliza es el cuerpo craneal, es decir, la parte más craneal, del menisco medial. O sea, es ahí donde lo vamos a buscar. Atención, porque en el gato hay estudios bastante serios que hablan, no sé si esto lo puse aquí después, no me acuerdo si lo incluí o no, un número de un paper que hablaba de un 30 y pico también. Es común que sea una variante anatómica normal asintomática. Es normal, se mineraliza y es absolutamente asintomático. Ojo, porque también puede ser secundaria a un trauma y según el porte, según el tamaño de la mineralización meniscal, se podría lesionar. En inglés los americanos usan un término que es kissing lesion, como si fuera lesión por besado, por aposición, por contacto, y en ese caso, entonces, la calcificación meniscal va a pasar a ser sintomática. Se puede ver en un miembro o en los dos, justamente cuando se hace sintomática puede haber claudicación, y hay que tener presente que en algunos casos no es que la mineralización predisponga a la ruptura del ligamento cruzado, pero hay estadísticas donde se pueden asociar las dos variaciones. Fíjense que lo vamos también ver en la parte más craneal de la articulación, lo mismo que lo que veíamos anteriormente,
Lo que ocurre que generalmente son porciones más pequeñas, sobre todo en el perro, por eso lo llamamos, o los americanos lo traducen como osículos meniscales. ¿Bien? En inglés la palabra es ossicle, bien, la traducción bueno, esa. No, aquí hay un comentario que está poniendo nuestro coordinador, pero no, no es una pregunta. Bueno, craneal a la articulación, osículos meniscales. Ahí está. ¿Qué tenemos acá? ¿Ven? Que es una porción muy, muy pequeña. ¿Sí? ¿Ven acá también? En este caso sería más confuso porque es muy grande. Pero repito, se trata de un gato que es raro que haga una ruptura del cruzado anterior. ¿Bien? Y cuando es así tan pequeñito, tan osículo, es porque se trata de una mineralización. ¿Sí? Fíjense, en este caso generalmente no es lo que se recomienda de hacer las dos rodillas en una, en una misma placa, ni siquiera me acuerdo por qué motivo están hechas aquí así, por ahí era un animal que no permitía por su estado hacer dos placas, o el presupuesto no permitía, o la agresividad del animal no lo permitía, y en la medida que dejó las dos rodillas así, se hicieron juntas la izquierda y la derecha. ¿Ok? Y en ambos casos hay ahí un huesecillo, mineralización de meñisco. Fíjense que en este caso, como está tomada un poco más oblicua, ven que aquí están los cóndilos superpuestos. Aquí en cambio hay un cóndilo ahí y el otro cóndilo aquí abajo y el huesecillo superpuesto al cóndilo, lo que puede por ahí dificultar su apreciación. Esto es de un colega que consultó esto alguna vez, no sé por qué me suena que es colombiano, capaz que alguno de los colegas de Colombia lo conoce. Aquí tenemos el diagnóstico diferencial, una fractura a pequeño fragmento. ¿Por qué creo que esto no es una calcificación y es una fractura a pequeño fragmento? Porque este fragmento que está aquí no es ni más ni menos que lo que falta aquí. ¿Ven qué bien se ve en proximal de la tibia el lecho fracturario, es decir, el lugar donde se soltó ese fragmento? Bueno, enfermedad degenerativa articular es por lejos la patología articular que vemos con más frecuencia. Lo que está en amarillo son cambios de la enfermedad articular degenerativa que no hacen a la clase de hoy. Los que sí hacen son la calcificación de los tejidos blandos alrededor de la articulación y la presencia de osteofitos. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es un espécimen. Bien, y estas son placas, no es del mismo perro, obviamente. Fíjense en la placa de perfil y en la placa de frente. Uno dice, ¿qué es todo esto que estoy viendo acá? ¿Sí? Bueno, todo esto es mineralización distrófica en un perro con una severa artrosis de cadera. ¿Bien? Fíjense cómo está este ángulo craneal, cómo está aplanado el acetábulo, con esto que llamamos esclerosis subcondral. Lo mismo se ve del otro lado, pero bueno, esta mineralización no debemos dar vueltas y preguntarnos qué será eso, porque es uno de los componentes, tal vez no es el más frecuente. Yo diría que de 10 artrosis en una por ahí vemos tanta mineralización de tejido blando como en este caso, pero me pareció interesante mostrárselos. En otros casos tenemos osteofitos. Acá probablemente no, esto por ahí sea mineralización de tejido blando, pero este aspecto, ¿sí?, en el borde del proceso anconio, este aspecto agudo de punta, de espolón, es propio de la enfermedad articular degenerativa, y fíjense como aquí, sueltos dentro de la articulación, y a veces en los sesamoides también, tenemos osteofitos. En la medida que el osteofito esté unido todavía al extremo de la rótula o al vértice rotuliano, no pasa nada. Ahora, cuando se desprende adentro de la articulación, uno no está entendiendo qué es lo que ve esa mineralización. Pues bien, es un osteofito desprendido, es una mineralización de tejido blando que nos puede generar dudas diagnósticas. Un par un poco más raras y más propias de
el gato, ¿sí? Aquí dice rara en el perro, en el gato se reportó también. Bueno, esto es todo bibliografía que yo se las dejo para que la vean después tranquilamente, pero me parece bueno, estos son los diferenciales, la osteocondritis, el sarcoma sinovial, que es un tumor bastante común en la rodilla, ¿bien? Artritis séptica, artritis reumatoides o inmunomediadas, suelen someterse a esta situación. Fíjense, imagen ósea en craneal de la rodilla con características de hueso maduro, cortical y medular. Comienza como una metaplasia sinovial con formación de nódulos osteocondrales. Este es el caso de un perro, este es el caso de un gato. En este caso está bastante más fácil porque ven que son como excrescencias, como formaciones hechas a partir de la membrana sinovial, por eso se ven aquí, ¿no es cierto? Ven qué grandes que son. Cuando es así, generalmente no hay tanta dificultad diagnóstica. Ahora, si uno tiene una sola, como en este caso, bueno, puede tener dudas. Si es un gato, no pienso en una abulsión del ligamento cruzado. Si fuera el menisco que nombramos antes, lo voy a buscar seguramente acá en este ángulo de la articulación y no aquí tan adelante, y sería muy raro en un menisco una mineralización, una calcificación tan larga. Ya que miro esto, muestro, porque siempre que muestro este caso, alguno también dice, ah, y la rótula también tiene una alteración. Ojo con la anatomía radiológica normal. Nosotros en los cursos, en los posgrados, hacemos mucho hincapié en muchos capítulos, hablamos sobre variación anatómica normal dentro de especies e intraespecies también. El gato tiene el vértice de la rótula así alargado, puede tenerlo y no se trata de ninguna patología. Bien, alguien pregunta acá, ¿cómo definir y diferenciar correctamente entesofitos de osteofitos en la enfermedad degenerativa, como por ejemplo en las coxofemorales? Bien, lo primero que se me ocurre responderte es que no tiene ningún valor clínico, ¿no es cierto?, diferenciar un osteofito de un entesofito. En general, casi en muchas oportunidades que nosotros decimos osteofitos, estamos hablando de un entesofito. Para aquellos que no comprendan de qué estamos hablando, el punto de unión de un ligamento o de un tendón en el hueso, eso se llama entesis, ¿sí? La proliferación de tejido y su mineralización posterior en la entesis, es decir, en ese punto de inserción, es lo que se llama entesofito, ¿ok? Donde la cápsula articular se fusiona con el periósteo, eso también es una entesis. La proliferación a ese nivel de la entesis es lo que se llama un entesofito. En términos generales, decimos siempre osteofitos, pero trato de decirte que es una cuestión casi de léxico. No creo que clínicamente sea relevante diferenciar una cosa de la otra. ¿Ok? Sigamos con esto. Ah, miren esto, qué raro. ¿Sí? Esto es una condrocalcinosis. Quiero hacer una salvedad. Entre la osteocondromatosis sinovial y la condrocalcinosis hay puja, hay diferencias entre autores. Algunos llaman a una con un nombre, otros llaman cruzada a la misma lesión con el otro nombre. Algunos dicen que es lo mismo, otros dicen que no es lo mismo, pero del punto de vista clínico tampoco requiere demasiada diferenciación. En este caso, lo que la caracteriza son formaciones redondeadas, lobuladas y bien circunscritas. Redondeadas, ¿sí? Lobuladas es que tienen este aspecto como de pequeñas partecitas, como si fueran lobulillos de un pulmón, ¿sí? Y con los bordes bastante bien definidos. ¿Bien? Esto es propio de la condrocalcinosis, se suele ver a veces en los gatos. Me adelanto a decir que alguno puede estar pensando si la hipervitaminosis A no se parece. Bueno, sí, en algún punto se puede parecer. ¿Qué tenemos aquí? Condrocalcinosis, ¿sí? Miren, en el codo, en una rodilla, en una coxofemoral,
Fíjense la mineralización acá del tejido blando en dorsal de las apófisis espinosas, ¿bien? Caso bien raro. Otra condrocalcinosis, no es casualidad que las tres que muestro son gatos, no debo tener más de 12 o 15, de ellas la inmensa mayoría son gatos, fíjense, en relación a la espina de la escápula, ¿bien? Ahí se está viendo en el perfil y ahí se está viendo en el frente. Veamos un poco ahora las periarticulares. Básicamente son los sesamoides normales o patológicos. Ahora vamos a ver a qué me refiero con un sesamoides normal o patológico. Las mineralizaciones de tendones, las avulsiones parecidas a las que vimos antes, pero en este caso del cóndilo humeral medial, la avulsión del extensor digital largo en la rodilla y la artritis séptica. Pasemos a ver. Sesamoides. ¿Por qué me detengo a hablar de los sesamoides? Los sesamoides tienen poca prensa. Cuando son constantes, como los gastrocnemios, nadie tiene problema y todos saben lo que son. Hay sesamoides inconstantes que nos pueden generar dolores de cabeza, ¿sí? Generalmente son cartilaginosos y no se ven. Recién se ven cuando se mineralizan, ¿sí? No está claro si están cubiertos de periostio, por eso la periostitis, la reacción periostial suele ser infrecuente. Bueno, tienen una sola carilla articular y su función es disminuir la fricción en correderas, en tendones, ¿ok? Fíjense que se forman en sitios donde algún tendón atraviesa la articulación. La rótula en sí misma es un sesamoide, muy grande, pero es un sesamoide también, ¿ok? La rótula, los gastronemios, la clavícula, que solo tiene el perro, perdón, ¿qué puse acá? Esto está confundido. Clavícula solo en perros, no, clavícula solo en gatos, bien, que se prenda una luz roja. Cuando lo puse estaba pensando que el perro lo que tiene es un vestigio clavicular, que ahora vamos a ver. Clavícula solo en gatos, el perro no tiene clavícula, a lo sumo tiene un vestigio. Y a los sesamoides que más le vamos a prestar atención son a los metacarpofalángicos o a los metatarsofalancicos. ¿Por qué? Bueno, primero porque son constantes y segundo porque son los que más sujetos están a la bipartición, ¿sí? No es que se fragmentan, están formados como por núcleos dobles o triples, o a veces cuádruples o quíntuples también, ¿ok? En el Rottweiler es una patología en sí misma que ahora vamos a mostrar. El resto, popliteo, hombro, fíjense, todos estos son sesamoides inconstantes y su inconstancia es lo que nos genera dudas. Aquí hay alguien que pregunta que recién entra si esto queda grabado. Sí, doctora, queda grabada, la charla no se haga ningún problema. Bueno, déjenme salir del chat. Bueno, fíjense, pueden ser bi o multipartitos, ¿sí? El gastronemio medial, sobre todo en estas dos razas, caniche y fox terrier, suele bipartirse, ¿bien? Y estos son datos de distintos papers, ¿sí? Donde en 44 Rottweilers clínicamente normales se radiografiaron y tenían bipartición, ¿sí? En este caso, el 57% de los perros de una población estudiada tenían bipartición. Este es otro, bueno, son tres papers diferentes. Puede haber en cualquier lugar bipartición o multipartición, pero en el segundo y en el séptimo, ahora vamos a ver cómo los contamos, en el segundo y en el séptimo es donde más partición de los sesamoides solemos ver. Ahí está el popliteo, que es inconstante, ahí están los gastronemios, ahí están superpuestos, aquí al estar un poquito inclinada se ven separados. ¿Se acuerdan que antes cuando yo mostré una osteocondrosis mostré aquí el flap mineralizado? Y les dije que cuando sea el popliteo lo van a ver de las eminencias estas hacia lateral. Entonces, ojo con confundir esto con un flap mineralizado, porque se trata del sesamoides popliteo, que como dije antes, es inconstante.
Alguien dice, perdón mi ignorancia, siempre creí que el gato no tenía clavícula al igual que el perro. Bueno, pareciera por la diapositiva que yo mostré que yo tampoco lo sabía. No, por favor, no leo tu nombre, pero no, en la medida que empieces a mirar radiografías, detenete a mirar el hombro del gato, el gato siempre tiene clavícula y el perro no tiene o tiene un vestigio mínimo. A decir verdad, la del gato tampoco es una clavícula como la nuestra, es un hueso no articular, pero es un hueso de determinado tamaño que se ve siempre, que en algunos traumas se arranca y se luxa, en fin, pero el perro sí que tiene, ¿ok? Bueno, un sesamoides que suele generar problemas porque está en el codo. Este es el proceso coronoides medial, que es el propio de la displasia de codo. Fíjense que en este caso esto no tiene nada que ver. ¿Sí? Esto está del lado lateral, ¿sí? Es un sesamoide raro de ver. Algunos papers hablan de 20 y pico hasta 30 y pico % de los perros que lo tienen. Yo que veo radiografías de codo todos los días desde hace muchos años, les diría que para mí no es más de un 10%. Pero bueno, ven que está redondeado, bastante grande, y está en lateral, no está en medial. Esto está tomado de un informe de un radiólogo que fíjense lo que pone. Presencia de esquirla ósea pequeña en relación al platillo tibial externo, posible origen traumático, tracción del ligamento colateral lateral. Bueno, primero que el ligamento colateral se inserta aquí más abajo, y en segundo lugar que tan redondeado y en ese lugar no es ninguna fractura, es el sesamoides del músculo supinador. ¿Sí? En algunos casos puede ser bilateral, estos son los dos codos del mismo perro, y fíjense que en un caso se ve más grande y más radiodenso, en el otro se ve menos denso y más chiquitito, pero está bilateral. Generalmente cuando está es bilateral, ¿ok? Otro sesamoides que trae problema es el del abductor del dedo o abductor largo del dedo. Está en el ligamento radiocarpal medial. Ahí está lateral, aquí está medial. Este hueso que es el carpo intermedio radial en el gato y acá lo mismo en el perro, pareciera que fuera como un apéndice de él, redondito. ¿Sí? Uno estudia la anatomía radiológica del carpo y no lo ve. No lo ve, ¿por qué? Porque es un sesamoides extraordinario. No es en sí mismo un hueso carpal. No es articular. Miren lo que yo les decía, una tripartición. 1, 2 y 3 fragmentos. Si uno no tiene claro esto, puede sobrediagnosticar esto como cualquier cosa, cuando en realidad es una tripartición de un sesamoides del abductor largo del dedo. Está claro, ¿verdad? Lo que yo les nombraba hoy, que se puede ver en cualquier raza grande, pero es más frecuente y está descrito como una enfermedad sintomática por dolor en el Rottweiler, que es cuando, dije yo antes, el segundo y el séptimo se fragmentan. Miren en este caso, el octavo sería esto, ¿sí? Empiezo a contar desde lateral. Bien, ahí tengo el octavo, ahí tengo el séptimo y ahí tengo un fragmento. Tal vez haya dudas si es del octavo o del séptimo, ¿ok? Aquí tengo el quinto normal, perdón, el sexto, miren el quinto. Acá falta un pedacito que está aquí, está bipartito también. El cuarto, el tercero, y aquí está el segundo, que está o bi o tripartito. No sé si aquí hay un fragmentito. Si lo hubiera sería 1, 2 y el fragmento mayor, el tercero. En este caso, en el quinto dedo, ven el vértice de arriba del quinto, aquí estoy diciendo mal, es el quinto dedo, pero esto no es el quinto, es el séptimo. ¿Bien? En el séptimo sesamoides tengo ahí una bipartición. Y esto pareciera que es un gastronemio, que sería el lateral sano, y el que suele partirse, que es el medial, lo tengo ahí partido en 3 o en 4 fragmentos, ¿ok? Entonces, atención con esto para no confundirlo con otra cosa. Este es un sesamoides raro de ver en la rodilla, ven que está aquí en medial, ¿bien? Esto no podría ser otra cosa, del miembro derecho no lo veo,
del miembro izquierdo sí lo veo. Reparen, ya que estamos en la rodilla, en esta superficie que tiene menor densidad en el cóndilo lateral con un borde esclerótico o radiodenso. Digo esto porque esto es el área de inserción del extensor digital largo. Esto es lo que se conoce anatómicamente en la radiología anatómica como la fosa del extensor. Y ahí es donde suele avulsionarse también este músculo. Bastante frecuentes son las tendinopatías calcificantes, ¿bien? Son propias de calcificaciones distróficas. Aquí no tienen nada que ver la calcemia, sino que hay un trauma en un tendón, que puede ser un trauma crónico o agudo, que termina mineralizándose. Puede ser o no claudicógeno, en general no son claudicógenas, y ahí tenemos las más frecuentes, bíceps y supraespinoso. A veces se pueden confundir, pero nuevamente desde el punto de vista clínico no hay grandes diferencias. En el glúteo, en el trocánter mayor, en el iliopsoas, en el trocánter menor, en el psoas menor, en la eminencia iliopectinia y también en el calcáneo. Ahora les voy a comentar acá algo sobre estas dos o tres últimas. Miren, cuando tengo la mineralización por fuera del tubérculo mayor o superpuestas apenas con el borde, como podría ser acá y acá, esto se trata de una calcificación tendinosa del supraespinoso. Puede no ser dolorosa y ser un hallazgo incidental, o puede ser dolorosa. ¿Bien? En este otro caso tengo en el bíceps, ¿sí? Una mineralización importante. Recuerden que esta superficie de acá es el surco o corredera bicipital. Ahí tengo entonces una causa bien clara de, ¿cómo es? De mineralización. Hay que tener presente también que el bíceps tiene una cabeza menor o caudal aquí atrás que se puede mineralizar también. ¿Sí? ¿Ven que aquí está el bíceps dibujado? Bien, ahí tengo una rama del bíceps. Uno podría decir, perdón, y no es un flap de una osteocondritis, no está demasiado claro si ahí hubo o no una osteocondritis, pero como está asociada a esta mineralización en el recorrido, en el surco de la corredera bicipital, pienso que es una calcificación tendinosa, y ahí tenemos también la otra, en este caso del supraespinoso, en este caso del bíceps. Fíjese que hay veces, haciendo una placa de tórax, uno ve esto, no entiende qué es, puede tomarse el trabajo de repetir una placa de hombro, en este caso no lo hicimos, pero yo hice un close-up, una aproximación de esto, la edité un poco para que se vea mejor, y les estoy mostrando una no unión del tubérculo infraglenoideo de la escápula y una mineralización bien grande, bien importante de la rama o del vientre caudal del bíceps. Bien. En otro lugar donde suelo ver, o en forma unilateral o en forma bilateral, es en el tendón del glúteo. Justo en el vértice, en el ápice del trocánter mayor, que es esta estructura, puedo ver esta mineralización. No debe llamarme la atención, es una calcificación tendinosa del tendón del glúteo. Ahí tenemos un caso bilateral, ahí se lo ve chiquito, acá se distorsionó un poco la imagen, pero les quiero mostrar que hay veces es más sutil la mineralización, y incluí este caso también porque cada vez que lo muestro, algunos preguntan, ¿y estas dos qué son? Estos son pezones. Ven, ahí están los dos pezones, las dos mamas más caudales, más inguinales, ahí se están viendo proyectadas sobre el diámetro pélvico, y no hay que confundirlas también con mineralizaciones. Les muestro esto porque estos dos, hay discrepancias, por suerte son muy poco vistos, y es una cuestión de nombre, tampoco vamos a perder demasiado tiempo en esto, pero fíjense, la B larga SABA es British Small Animal Veterinary Association, la Asociación de Veterinarios de Pequeños de Británica. ¿Sí? Para ellos, estos son cuerpos mineralizados, o sea, son
bursitis calcánea, son mineralizaciones de tendones del psoas menor y del iliopsoas. Sin embargo, este otro libro, Muhlbauer, ¿sí?, en el capítulo 4, en esta página, habla de estas mismas dos imágenes como centros de osificación accesorios o como huesos sesamoides. ¿Bien? Están hablando, fíjense que casi se copiaron el dibujo. También son distintos autores que le dan distinto valor a estas imágenes. Sea como fuera, las puedo ver acá. Yo de estas no encontré, no tengo, las tengo perdidas en alguna carpeta de la computadora, por eso puse esta de un libro. Ahí está, ¿bien? Bien chiquitito, y en la placa de frente puedo verlos aquí proyectados en esto que es donde discurre el tendón del músculo iliopsoas. Ahí tenemos una calcificación en el tendón de Aquiles, bien, ahí está el calcáneo, una mineralización aquí, otra mineralización en el borde de la tibia, otra mineralización en relación al maléolo lateral de la tibia, ¿bien? Pero siempre donde hay tendones o ligamentos podemos tener mineralizaciones. Miren esta, que en el frente no se entendía bien qué era este triángulo, esta suma de densidades cálcicas, era una terrible mineralización o calcificación tendinosa. Yo aquí no puse el nombre, pero esto me parece que es un caso de un colega de Perú, de Sergio Salgado, me parece. Yo digo esto porque en este momento somos 132 personas en el aula y por ahí hay algún colega peruano que alguna vez vio esta imagen de Sergio y dice, ¿cómo la tiene? Bueno, porque hacemos a veces consultas y tenemos estas imágenes. Una que suele generar mucha complicación, y no son pocos los casos donde se alarma al propietario suponiendo que esto es una patología tumoral. Aquí hay 3 trabajos, después fíjense, y el que quiere entra y los lee. ¿Qué es lo que les estoy mostrando? Una lesión proliferativa no agresiva en dorso medial de la metáfisis distal del radio. Esto se llama entesopatía del abductor del dedo. Fíjense, qué sutil, ¿no es cierto? Está siempre en este ángulo del radio. Cuando lo veo de frente, lo veo de este modo. En casos más crónicos ya tengo mucha deformación de tejido blando. Fíjense que también hay proliferación en el carpo radial y en los metacarpianos. Valga la aclaración para la colega de antes. Esto sería una entesopatía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto es una proliferación justo por donde pasa el tendón del músculo, ¿bien? Y su vaina. Entonces, es en realidad una entesopatía. Sin embargo, si uno en la descripción radiológica quiere hablar de osteofitos, no está mal decirlo de ese modo. Bueno, ven que Santiago manda saludos desde Perú, y Santiago lo conoce a Sergio y seguramente vio también esa placa. Entonces, hay que decir quién es el autor. Abulsión del extensor digital largo, que yo les mostré antes. Estamos ya muy pasados en el tiempo, entonces no vamos a detenernos un poco en los textos a los cuales ustedes tienen mañana mismo acceso, y les quiero mostrar esto. Fíjense, aquí tengo la placa de, déjenme correr el chat, aquí tengo la placa de perfil. Miren qué fragmento tan grande, ¿no es cierto?, tengo yo en esta rodilla. Podría ser un meñisco, podría ser una abulsión del cruzado. Sin embargo, fíjense cuando lo veo de frente, ¿no es cierto? Recuerden que la mineralización del meñisco era del medial y esto está de lateral. Y en lateral yo tenía, ven acá, ojo, porque esta es una rodilla izquierda y esta es una rodilla derecha. Entonces yo ahí en lateral tengo esa fosa del extensor que yo les mencioné antes. Bueno, de ahí se puede arrancar el extensor digital largo y mineralizarse después y verse de esta manera. Mejor dicho, no mineralizarse, sino que la abulsión arranca un pedacito de la fosa del extensor, por eso se ve con esta densidad cálcica. Andrea, que me vuelve a agradecer porque debe ser la que habló antes de los entesofitos. Para ir terminando, yuxtaarticularmente,
vestigio clavicular, calcinosis tumoral o miositis osificantes. ¿Sí? Repasemos, miren para la colega que nombró antes que no tenía claro de que el gato tuviera clavícula. Miren qué tamaño de clavícula tiene este gato. ¿Ok? Esta es una de las más grandes. No tengo claro si era un gato de esos Maine Coon tan grande o un gato común europeo, pero grande. Fíjense qué pedazo de clavícula tiene. Ahora, atención con esto cuando lo veo en un perro. Fíjense que apenas tiene la densidad cálcica que uno esperara encontrar, puede quedar muy cerca del borde de la entrada del tórax del pecho. No hay que confundirlo con una mineralización patológica, sino que es un vestigio que quedó como un resabio clavicular. Y cuando vemos los hombros de frente o estudiamos una columna cervical de frente, no nos debe llamar la atención, o en todo caso nos puede llamar la atención, pero no hay que inventar diagnósticos raros acá porque se trata justamente de los dos, de las dos, de las dos clavículas. Alguien pregunta, doctor, en vez de clavícula es escápula. No estoy entendiendo. ¿Cómo si en vez de clavícula es escápula? No. Atención, no sé si me estás preguntando, porque yo agregué algo aquí o puse algo confundido. Doctor, en vez de clavícula es escápula. No. Clavícula es clavícula, escápula es escápula. La escápula es esto. La escápula es esto de acá. ¿Sí? La escápula es el hueso que todos tienen, perro y gato y siempre. Y la clavícula es la clavícula. ¿Bien? Bueno, miositis osificantes, raras de ver, se podría ver alguna. Esta es una tomada de un libro, calcificaciones amorfas de tejidos blandos, en fin. Miren, en este caso, esta se ve mucho mejor, esta sí es nuestra del hospital. Ahí en la masa muscular de los cuádriceps, una miositis osificante. ¿Sí? Algunos la llaman miositis eosinofílicas, es un nombre que cayó un poco en desuso porque no todos los pacientes con esta miositis tienen eosinofilia. ¿Ok? Calcinosis tumorales. Tumoral es como sinónimo de masa, como de tumor, pero no quiere decir neoplasia. ¿Ok? Tumoral es tumoral. Algunos la llaman calcinosis circunscriptas, otros la llaman calcinosis cutis. Tienen como predilección por algunos lugares. En particular que aquí se los muestro. En las articulaciones metacarpofalángicas, miren qué pedazo tan grande de mineralización, así como lobulada también, ¿ok? Parecida a las que vimos antes. En este caso es también no, es el mismo tarso. Ahí está visto de frente, más chico y más grande, de perfil más chico y más grande. ¿Ok? Este es otro caso también metacarpo falángico. Este es casi secundario a una bursitis en el tarso. ¿Sí? Ahí entre tarso y metatarso lo mismo. En volar del cúbito, en lateral del fémur. Son lugares bastante frecuentes donde hay calcinosis circunscrita. En general, en nuestro medio, acá en nuestro país, generalmente se las describe más como calcinosis circunscrita. Ya para cerrar, una patología también mineralizante que ha caído bastante en desuso por el uso de alimentos balanceados. Pero bueno, en algunos de nuestros países, sobre todo en crisis económicas, que lamentablemente son bastante frecuentes, a veces se deja de usar el alimento balanceado y se perpetúa en el tiempo la dieta cárnica o la dieta con vísceras como el hígado, se puede hacer una hipervitaminosis A. Bien, ahí también se mineraliza la cápsula articular y podemos ver esta mineralización separando el fémur de la rótula o en todo caso en dorsal de la columna cervical. Para los más jóvenes que por ahí no han visto hipervitaminosis A, esta mineralización genera obstrucción y colapso de los vasos cervicales que llevan irrigación al sistema nervioso. Y son pacientes, primero, que tienen una rigidez cervical importante
y pueden tener episodios neurológicos, desmayos, en función de la hipervitaminosis. Bueno, me excedí un poco en el tiempo. ¿Qué me queda por comentarles? Bueno, veo que hemos estado bastantes, casi 120 y pico durante toda la clase. Por si alguno tuviera interés o quisiera sacarse la duda, la quinta edición del posgrado que empezamos ya la semana que viene consta de 32 clases. Siempre los alumnos reciben en el día lunes un material teórico de 2 horas, locutado, con imágenes, con explicaciones, y 10 días más tarde, es decir, al jueves de la otra semana, nos reunimos, ahí les están poniendo el link para aquellos que quieran interiorizarse también o ver el currículum. Somos 2 docentes que lo damos, hay algunos teóricos que da algún otro invitado, pero básicamente la doctora Cabrini y yo somos quienes damos la inmensa mayoría de las clases. Entonces, ¿qué les decía? Bueno, eso, que tenemos de coloquio los jueves de 10 a 12, en Argentina, más temprano en otros países, 2 horas donde yo pongo casos, planteamos diferenciales, discutimos, nos peleamos, algunos dicen que es una cosa, aprendemos a debatir y a explicar lo que uno ve. No vale decir es tal cosa, pero no lo puedo explicar. Aprendemos sobre todo eso, entrenamos el poder defender un diagnóstico con el conocimiento teórico que se adquirió 10 días antes. Otro soporte importante, en las primeras ediciones era optativo, y ahora ya en la cuarta y en esta también, ya Betesweb lo puso como una norma. Aquí hay alguien que dice, me encantan sus clases. Bueno, a mí me encanta que a ustedes les encanten las clases. Les decía, un soporte importante es que no bien arranca el curso, se arma un grupo de WhatsApp que se mantiene durante todo el curso y terminado el curso también. Yo tengo acá en mi teléfono de las 5 ediciones del curso grupos de WhatsApp y que seguimos en contacto como consultando casos y demás. Bueno, entonces esas son como las 3 patas. El teórico, el coloquio práctico, que es el encuentro de los jueves, y el grupo de WhatsApp, donde semanalmente estamos siempre consultando casos. Bueno, en fin, aquel que tenga interés será bienvenido. Repito, esta es la quinta edición. Siempre tenemos un número interesante de alumnos. Aparte se hace como cierta camaradería con colegas de distintos países. A mí me ha tocado viajar a Chile, a Perú, a Colombia, a Ecuador, y encontrarme con colegas que habían sido alumnos en el curso y aprovechamos a conocernos personalmente. Es una experiencia que es prepandémica. Betesweb tiene como experiencia en el e-learning bastante anterior a la pandemia. Bueno, yo obviamente tengo puesta esa camiseta porque es un portal que vi crecer, que vi desarrollarse, lo vi llegar al estatus académico que tiene ahora, con reconocimiento de la Universidad Nacional del Centro, UNICEN, así se llama, que es una prestigiosa universidad en nuestro país. Bueno, si no hay ninguna duda ni nada, nos despedimos, dejamos que nuestro coordinador cierre el encuentro de hoy y a disposición de ustedes para lo que precisen en cualquier momento. Muchas gracias, doctor, por la participación. Les recuerdo que a partir de mañana podrán encontrar el link con la grabación de la clase del día de hoy en el campus virtual. La inscripción al posgrado universitario de radiología se encuentra abierta. Pueden consultarnos a través del mail ventas@betesweb.com. Nuevamente, muchas gracias a Purina Proplan, el sponsor exclusivo del portal Betesweb. Y muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron. Muy buenas noches.